Hola, hola mis panas de P de Programación. Te doy la bienvenida a esta segunda entrega del curso Crea un FPS desde cero con Godot 4.2. Hoy crearemos la escena principal. También construiremos un nivel o mundo para probar las mecánicas del personaje. Y finalmente comenzaremos con la programación de los movimientos de un personaje en primera persona. Así que no te despegues de la pantalla y ya sabes, no olvides suscribirte. Antes de iniciar, me gustaría saludar a los suscriptores que han estado activos en la caja de comentarios, en especial a HaroldDT.C.477, Enmagetsu 7369, Lanzama TV, Eduardo Gilberto 6772 y Ángel Trujillo 426. Sé que hubo muchos que no mencioné, pero ya habrá tiempo para hacerlo. Recordemos que en el video anterior agregamos un Capsule Shape a la escena del player. Si nos colocamos en la vista lateral y desmarcamos el entorno, se puede apreciar mejor la cápsula, la cámara y el modelo de las manos con el arma. Vamos ahora a crear la escena principal. Hacemos clic en Node 3D y la renombramos a Main. Vamos a cambiar la vista a perspectiva, ya que se encontraba en la vista ortogonal. Guardamos esta escena en la carpeta de escenas. Ahora vamos a crear una escena 3D para construir el nivel o mundo. Al nodo raíz lo llamamos Level 1. Guardamos esta escena y voy a empezar a diseñar un mundo utilizando solo figuras básicas. Recuerden que cuando se está en proceso de desarrollo no nos preocupamos mucho por el aspecto visual, sino por el funcionamiento correcto de las mecánicas del juego. Al nodo raíz le agregamos un nodo de tipo Mesh Instance 3D para poder renderizar mallas o modelos tridimensionales. En el panel de propiedades cambiamos el Mesh y seleccionamos un Boss Mesh. Ahora al nodo de la malla le agregamos un Static Body 3D, que básicamente se utiliza para representar objetos en el espacio tridimensional que no se mueven ni interactúan físicamente con otros objetos. Este nodo es parte del sistema de física de Godot y es por ello que lo utilizamos para el piso, paredes y algunos obstáculos. Este nodo necesita un nodo de colisión, así que agregamos un nodo Collision Shape 3D, activamos el ambiente y antes de modificar el shape vamos a cambiar las dimensiones de esta malla. En Transform modificamos la escala, pero antes desactivamos el candado para poder cambiar la escala en cada eje por separado y colocamos la escala en X a 60, la escala en Y a 0.4 y la escala en Z a 60. Ahora sí modificamos el shape, colocamos un box shape y automáticamente se ajusta a las dimensiones de la malla. Vamos a agregar una textura a esta malla simplemente arrastrándola con clic izquierdo y soltándola justo encima de la malla. A simple vista parece una textura unicolor, pero si ingresamos a las propiedades del Mesh, en el apartado Geometry, bajamos hasta UV1 y activamos el Trilinear y también activamos el World Trilinear. Si nos acercamos apenas se logra apreciar los cuadritos de la textura. Ingresamos a Albedo y vamos a oscurecer un poco este color. Y así podemos apreciar mejor el patrón de la textura. Pero estos cuadritos son muy pequeños, así que voy a desactivar el World Trilinear y la escala la subimos a 10. Así me gusta un poco más. Renombramos el nodo de la malla a Floor y vamos a duplicar este conjunto de nodos para crearle las paredes a la plataforma. Presionamos Control D y lo renombramos a Wall. Podemos modificar el Transform para rotar y crear las paredes, pero creo que lo conveniente será cambiar las escalas en cada eje. Por ejemplo, colocamos 10 en Y, 0.4 en X y lo subimos a la posición 5. Para que quede justo por encima del suelo. Ahora duplicamos esto 3 veces más y vamos ubicando las paredes usando las diferentes vistas. Recuerden que se presiona 1 para la vista frontal, 3 para la vista lateral y 7 para la vista superior. Si deseas otras vistas, como la lateral izquierda, debes presionar el 3
y el 9 se usa para invertir la vista. Ahora voy a colocar el video en alta velocidad porque este proceso es repetitivo. Fíjense que el proceso básicamente es ir colocando las piezas en su lugar. Todo esto con la intención de crear un mapa simple que nos permita a nosotros, como dijimos anteriormente, probar las mecánicas básicas del personaje, es decir, el salto, las colisiones, el recorrido, entre otros. Muy bien, ya hemos creado una plataforma simple. Luego iremos agregando más elementos, pero por ahora así está bien para probar las mecánicas iniciales de nuestro juego. Ahora a la escena principal vamos a agregarle todos los componentes que queremos que se rendericen. Por ejemplo, le agregamos la escena de nivel 1 arrastrando y soltando. Activamos el Environments para previsualizar la luz del ambiente. En la parte superior de la vista 3D presionamos estos 3 puntos y desde aquí podemos agregar una fuente de luz y también un entorno. Entonces agregamos un ambiente o entorno y una fuente de luz direccional, que es la que simula la luz solar. Observen que en nuestra jerarquía de nodos aparecen dos nuevos nodos, el correspondiente a la luz direccional y el correspondiente al ambiente o entorno. Seleccionamos el nodo de la luz direccional y en el panel inspector desactivamos las sombras por ahora y ya luego las activaremos cuando estemos trabajando sobre el aspecto visual del juego. Vamos a agregar también el player a la escena principal. Y fíjense que la cápsula del player se encuentra por debajo del nivel del suelo. Esto ocurre porque el nivel está a 0,2 metros por encima del origen del espacio. Recuerden que el suelo tiene un espesor de 0,4 y la mitad de este suelo se encuentra por encima del origen y la otra mitad por debajo, tal y como se aprecia en la imagen. Para acomodar la posición del player podemos simplemente moverlo hacia arriba, pero voy a corregir esto en la escena del nivel. Simplemente seleccionamos el nodo raíz y lo trasladamos menos 0,2 en el eje Y. Y observe cómo en la escena principal el player se encuentra ubicado justo por encima del piso. Ya podemos ejecutar nuestra escena principal para ver cómo va quedando todo. Presionamos play en la parte superior. Acá nos informa que no tenemos una escena principal definida. Entonces presionamos Select Current y voilà, ya se ha ejecutado nuestra escena principal con la plataforma y el player. Podemos usar las teclas W, A, S, D para movernos, pero aún no podemos rotar el personaje. Y esto no se ve nada elegante, por supuesto. Además, pareciera que el personaje simplemente se desliza sobre la superficie. Y esto no es nada natural. Todo esto lo iremos ajustando con la programación del controlador del personaje. Es por ello que en la escena del player le damos clic al código. Y de aquí en adelante, para cambiar entre el editor de código y el motor de Godot, estaré usando un atajo de teclado que supongo ya conoces y es Alt Tabulador. Entonces, antes de modificar y hablar del código, voy a modificar un detalle en la escena del player y es que voy a colocar el nodo Weapon Holder como un hijo del nodo Camera Controller. Ahora sí, nos venimos al código y voy a hablar en detalle acerca de este código. La primera línea indica que este script se utilizará como una extensión de la clase Character Body 3D. Esto es programación orientada a objetos, es decir, estamos heredando todos los métodos y atributos de una clase. En la documentación de Godot podemos apreciar cuáles son todas estas propiedades y métodos que estamos heredando de esta clase. Por ejemplo, tenemos el vector Velocity que establece la velocidad actual del cuerpo en metros sobre segundos y este se utiliza por lo general en la función Moving Slide para modificar la posición del cuerpo. Les recomiendo revisar la documentación ya que es vital si realmente te quieres convertir en un pro del desarrollo de videojuegos.
En las siguientes dos líneas se declaran dos constantes. Una es la constante speed y la otra la constante jump velocity, que son básicamente para establecer la magnitud de la velocidad y la velocidad de salto. Luego se declara una variable para establecer la magnitud de la fuerza de gravedad. Este valor se busca en las configuraciones del proyecto, en el apartado de físicas 3D y en la propiedad Default Gravity. Vayamos al motor de Godot para poder visualizar esto. Ingresamos a Project Settings, bajamos hasta Física, ingresamos a 3D y aquí se ve el valor al que hemos accedido. En este punto me gustaría aclarar algo. Las clases Character Body 3D no son cuerpos que simulan físicas. Hay que programar todas las interacciones físicas si queremos que estos colisionen o les afecte la gravedad, a diferencia de los objetos Rigid Body que sí pueden simular físicas. Continuemos. Luego tenemos los métodos Physics Process, que si viene de Unity es el equivalente a Fix Update. Ahora tenemos un condicional que verifica si estamos tocando el suelo. El método isOnFloor es un método de la clase Character Body 3D que verifica si la parte inferior del colisionador está o no sobre alguna superficie. Devuelve verdadero en caso de que sí esté sobre algo y falso en caso contrario. Entonces, si es falso, modificamos la componente y del vector velocity. Es decir, en cada frame de interacción física le restamos el valor de la gravedad por delta. Delta para la función PhysicProce representa el tiempo transcurrido desde la última vez que se ejecutó la función. Este valor delta es útil para realizar cálculos basados en el tiempo, especialmente en operaciones relacionadas con la física y el movimiento del juego. Ahora tenemos otro condicional. Si en la entrada hemos presionado la tecla correspondiente al UI Set, que corresponde a la tecla espaciadora del teclado, y además estamos tocando el suelo, entonces la componente Y del vector velocity le asignamos el valor de jump velocity para que el movimiento sea positivo, es decir, hacia arriba, y por tal motivo se genere el salto del cuerpo. Con estos dos condicionales hemos controlado el movimiento en vertical del personaje, ya que solo modificamos la componente Y. A continuación se modifican las componentes X y Z correspondientes al movimiento, es decir, izquierda, derecha, hacia adelante y hacia atrás. Para ello se captura en la entrada un vector 2D correspondientes a las entradas de las teclas WASD que configuramos en el video anterior. Este vector se lo asignamos al vector ImpulseDir y luego pasamos estas coordenadas a un vector 3, pero en este vector 3 no modificamos la componente Y, ya que esta corresponde al movimiento vertical. Y acá nos encontramos con otro condicional. Si la dirección es diferente de 0, modificamos las componentes X y Z del vector velocity y en caso contrario, interpolamos hacia el vector 0. Y la última línea de este código indica que estamos usando la función MoveAndSlide para mover el cuerpo usando el vector velocity. Ok, una vez entendido qué hace este código, pasamos a crear el controlador del personaje. Lo primero que haremos será modificar la constante speed. La exportamos y la convertimos en una variable. También la colocamos en minúscula y modificamos las líneas donde ésta aparece en mayúscula. Exportamos estas variables en un grupo llamado Player para tener todo organizado en el panel de propiedades. Vamos a crear otro grupo para las propiedades relacionadas con la cámara. Inmediatamente vamos a exportar y declarar una variable que llamaremos CamController. Y esta será de tipo Node3D. Exportamos y declaramos una variable CamSpeed de tipo flow y la inicializamos en 1. Exportamos y declaramos una variable que va a almacenar la cantidad de rotación de la cámara. Esta será de tipo flow y la inicializamos en 1. Y finalmente exportamos y declaramos una variable que va a almacenar la cámara 3D como tal. Vamos a sobreescribir el método input para capturar la entrada del mouse. Entonces, para evitar errores, vamos a colocar un condicional. Si no tenemos el nodo CamController,
pues simplemente return, es decir, salimos del método. Luego, si el evento de entrada es un evento de movimiento del ratón o mouse, modificamos la rotación del controlador de la cámara y del personaje. Empezamos rotando el controlador de la cámara en la componente X. Este será menos igual al movimiento del mouse en el sentido vertical, es decir, en la componente Y. ¿Pero por qué la componente Y? Porque si nosotros movemos el ratón hacia arriba y hacia abajo, estaríamos rotando el eje X de la cámara, es decir, haríamos que la cámara rote mirando hacia abajo y hacia arriba. Entonces, por lo tanto, rotar el eje X de la cámara corresponde al movimiento vertical del mouse. Y esto lo multiplicamos por Kane Speed para controlar la velocidad de rotación. Ahora vamos a convertir este valor de rotación en un rango entre menos 1.25 a 1.5. Recuerden que estos son valores radianes. Utilizamos la función clamp. Colocamos el valor de rotación del controlador de la cámara en X y establecemos el mínimo y el máximo. Ahora vamos a rotar el player en el eje Y por lo tanto también rotaríamos la cámara. Entonces la componente Y será menos igual a la componente de rotación X del mouse y por supuesto multiplicado por Kane Speed. Por último vamos a capturar el Event Relative en una variable que llamaremos Mouse Input, la cual vamos a declarar acá arriba, ya que la estaremos usando más adelante. Y para finalizar esta primera parte, vamos a capturar el cursor o puntero del mouse en la pantalla. Esto lo haremos en la función ready. En el objeto input, en su método setMouseMode, colocamos el atributo del input MouseModeCapture. Guardamos y antes de ejecutar debemos asignar los nodos a las variables que hemos exportado. En Godot, manteniendo seleccionado el nodo que posee el script, en el panel inspector nos aparecen los grupos que creamos en el código y las variables exportadas en cada grupo. Acá en la variable CamController arrastramos el nodo CameraController. Aunque la cámara no la estamos usando aún, aprovechamos para arrastrar la cámara y soltarla en la variable correspondiente a la cámara. Ahora sí procedemos a ejecutar. Ux, está haciendo la rotación extremadamente rápido. Cerramos y modificamos el Kane Speed a 0.001 y aprovechamos a modificar la cantidad de rotación a 0.02, a pesar de que este valor tampoco lo estamos usando. Volvemos a ejecutar y listo, ya rota la cámara y el personaje con el movimiento del mouse. Y además el cursor está capturado en la pantalla. Bueno, dejemos esto hasta aquí, no quiero que esto se haga más extenso. En el siguiente video seguiremos programando las mecánicas de nuestro personaje. Si te está gustando nuestro contenido, dale like al video, suscríbete y presiona la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Nos vemos.